Muchas gracias por acompañarnos en este último webinar del año. Hoy tenemos un tema de enorme relevancia para lo que es la hemato-oncología, el rol central del BCR-ABL desde el diagnóstico hasta la respuesta molecular y cómo la biología molecular está transformando el manejo clínico y el monitoreo de estas patologías. El objetivo de este encuentro es ofrecer una visión clara y actualizada sobre por qué el BCR-ABL es un marcador clave tanto a nivel pronóstico como terapéutico y profundizar en el valor que tiene el monitoreo molecular para la toma de decisiones clínicas. Y es para esto que nos acompañan dos referentes que nos van a estar guiando durante este webinar, que es el doctor Pablo López, médico especialista en laboratorio clínico, inmunología, citogenética y biología molecular, y el bioquímico clínico Jovan Claric, que es asesor técnico especializado en biología molecular en biodiagnóstico. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que están participando. Esperamos que este espacio les sea útil, que podamos intercambiar y aprender juntos. Como siempre, al final del webinar vamos a dejar un espacio abierto para preguntas, así que bueno, vayan anotando las dudas que vayan surgiendo. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Pablo para que comience con la exposición. Muchas gracias. A ver, para que no, creo que no se está escuchando. Hola, ¿se escucha ahí? Ahora sí. Cre- Sí, Creo que tengo algún inconveniente con los auriculares. Todo funcionó en la prueba, pero siempre pasa. disculpen. Voy a intentar hablar un poquito alto porque calculo que se escucha un poco más bajo de lo habitual, de lo que habíamos probado. Pero en primera instancia agradecer a Biodiagnóstico este espacio y bueno, desde mi formación y perspectiva intentaría aportarles en este sentido con respecto a lo vinculado al tema de hoy. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien allí? Sí, perfecto. Eh, bien. Bueno, comencemos. Del diagnóstico a la respuesta molecular y la idea es revisar un poco cuál es el BCR-ABL en hemato-oncología. Eh, durante la exposición vamos a repasar un poquito de la introducción y ver la importancia a través de lo que fue la historia de este, de este gen. Los fundamentos, vamos a repasar algo de los fundamentos de la activación neoplásica, cuál es el rol del BCR-ABL, y después vamos a ver su vinculación a las diferentes enfermedades hemato-oncológicas relacionadas con el BCR. Posteriormente cerrar sobre los avances en el monitoreo y el pronóstico establecido por medio de este gen. Para arrancar, quería comentarles y un poco definir esto, este, que bueno, este es el BCR-ABL en sí es un gen de fusión que es oncogénico, o sea, tiene la capacidad de generar una neoplasia que se da producto de la translocación entre los cromosomas 9 y 22 que vamos a ir desarrollando durante la exposición. Este gen produce una tirosinquinasa, que es una molécula que se activa constitutivamente y esta activación va a promover la proliferación, la inhibición de la apoptosis y la inestabilidad genómica. Pero quería un poco después de definir esto, comenzar bien desde el inicio para enmarcar, para darles a conocer cómo se inicia y cómo es el descubrimiento de este gen. Ustedes saben que en el 53, el descubrimiento de la estructura de ADN por Watson y Crick, y en el 1959 este doctor Lejeune describe la primera anomalía cromosómica vinculada a las enfermedades humanas, describiendo la trisomía de cromosoma 21 asociada al síndrome de Down. Solo un año más tarde, y había mucha gente que estaba investigando ya en cultivos celulares y describiendo de alguna manera, aprendiendo a describir las estructuras cromosómicas,
donde Peter Nowell y David Hungerford describen por primera vez la presencia de un pequeño cromosoma que está vinculado a una expresión leucémica crónica en un grupo de pacientes determinado que presentaban características clínicas similares. Ellos que describen que en los pacientes de este grupo se identifica un cromosoma muy pequeño que no existía en el cariotipo de las personas normales. Esto se describe como cromosoma Filadelfia. Eh, Recién 13 años más tarde, la doctora Janet Rowley describe específicamente la translocación, que lo que se veía como un cromosoma Filadelfia era simplemente el producto de la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y el cromosoma 22. O sea que faltaron 13 años para identificar que ese pequeño fragmento se debía a este tipo de anomalías cromosómicas. Esto le implicó, en su primera descripción, que lo hace en el año 73, incluso un reconocimiento posterior hasta cuando el presidente Obama, porque estuvo a cargo fue directora del área de ciencias e investigación ahí en Estados Unidos. Entonces, a partir de este año, del 73, se describe como la primera anomalía genética que está cromosómica asociada al desarrollo de un tipo específico de leucemia. Entonces, incorpora en este caso conceptos que son esenciales. Primero, en primera instancia, la relación entre el cáncer y las alteraciones genéticas. En segunda instancia, el evento de la translocación recíproca entre cromosomas, que podría ser un mecanismo de activación oncogénica que despierte o desencadene el desarrollo neoplásico en un paciente. Vinculado a esto también el reconocimiento de genes con potencial oncogénico capaces de, cuando se activan, poder desarrollar este tipo de anomalías. Entonces, debemos recordar que durante el ciclo celular, en la regulación de una célula normal, tenemos que tener una proliferación absolutamente controlada, una diferenciación muy específica y con la regulación muy precisa de la aparición o la activación de la transcripción de diferentes genes. Tiene que estar muy aceitados los mecanismos de reparación del ADN, recorriendo todo este ciclo de vida celular. También muy ajustadas las señales de activación celular y aquellas proteínas que están vinculadas también a la apoptosis. Cualquier evento que descontrole cualquiera de estos pasos podría generar una proliferación excesiva en una célula que pierde el control y podría generar también acumulación de daño a nivel de ADN, llevando hacia la neoplasia. Entonces, creo que es relevante, antes de entrar específicamente en el tema BCR-ABL, entender que el desarrollo neoplásico se basa, las bases moleculares se sustentan sobre 4 tipos de genes. Los protooncogenes, los genes supresores de tumores, los genes de reparación celular y los genes vinculados a la apoptosis. Y para desarrollar la neoplasia necesitamos habitualmente la activación de protooncogenes, transformando en oncogenes. Para los genes supresores de tumores y reparación necesitamos la inactivación de estos genes. Estos genes habitualmente son genes que controlan el daño o que controlan la replicación justamente descontrolada pasando por sitios de checkpoint a nivel celular. Y aquellos genes vinculados a la apoptosis, una desregulación de un fino equilibrio que hay para realmente el control de la muerte celular que sea adecuado. Entonces, todos estos son los mecanismos subyacentes genéticos que debemos tener en cuenta a la hora de el desarrollo neoplásico. ¿Dónde ubicamos al BCR-ABL aquí? Bueno, nosotros lo ubicamos dentro de la activación de protooncogenes. En realidad, aquí ocurre una activación y en general, cuando hablamos de la activación de protooncogenes, se vinculan probablemente 3 tipos de bases genéticas que pueden desencadenar la activación a oncogen.
¿tá? En primera instancia, las mutaciones puntuales, y acá traigo el ejemplo del gen RAS, que aquellas mutaciones puntuales pueden vincularse a la activación de oncogenes. La amplificación, en este caso el HER2, que en este caso vinculado, por ejemplo, a cáncer de mama, y como, por en último lugar, a la translocación, aquel intercambio de material cromosómico entre dos cromosomas, podría generar la activación de oncogenes vinculados a dos fenómenos. La generación de una proteína de fusión, que en este caso es aquí donde se encuentra nuestro gen, que es el BCR-ABL, este gen de fusión que se genera producto de la translocación, o en una segunda instancia, yuxtaposición de potenciadores o promotores de genes que están altamente activos, vinculados o asociados a genes de proliferación o proteínas que alteran o saltan los niveles de control celular. Entonces, nosotros debemos ubicar que este gen de fusión, el BCR-ABL, se ubica dentro de alguna de los protooncogenes, el gen normal que da un poco esa función de oncogen es específicamente el ABL, como vamos a ver a continuación. Entonces, este gen de fusión, como dijimos, es producto de la translocación 922. Hay un fragmento del cromosoma 9 que va hacia el cromosoma 22 y el fragmento del cromosoma 22 va recíprocamente hacia el cromosoma 9. En el cromosoma 9 se encuentra este gen que es el ABL, que naturalmente es una tirosinquinasa que está perfectamente coordinada, controlada y coordina la proliferación celular, está vinculado a procesos, a regulación de proteínas que están vinculadas a la apoptosis, se vincula también a la reparación del ADN como situaciones específicas. Eh, esta, esta, esta proteína, cuando se asocia a la proteína, al fragmento del gen del BCR, que en sí mismo el BCR es una proteína reguladora que tiene simplemente funciones estructurales y de señalización, lo que se junta es el promotor de alguna manera del gen BCR con algún exón con el resto de los exones de la proteína AB. O sea que en la fusión, el gen ahora nuevo BCR-ABL pierde regulación y vuelve a la tirosinquinasa de ABL constitutivamente activa. Esto hace que la célula que lo exprese, donde se genera la fusión, tiene una proliferación sin control. Entonces, esta es un poco la proteína de fusión que se genera con un sector 5' correspondiente a BCR y un sector 3' correspondiente a ABL. Esta proteína tiene dos sectores, obviamente uno correspondiente a cada proteína, pero en el sector de ABL, como es una tirosinquinasa, va a tener un sitio de unión al ATP mediante actuando la unión del ATP al ABL, produce la fosforilación de diferentes proteínas que se unen al sitio catalítico del ABL. Ese, de alguna manera, es el fundamento para su acción vinculado a la proteína. Perdonen que yo creo que... eh, ahí vamos a sacar las líneas rojas esas. Bueno, como les decía, eh, esa fusión que veíamos tiene diferentes puntos de ruptura y unión. ¿Ah? Entonces, estas regiones específicas donde el ADN se corta y se vuelve a unir específicamente entre los fragmentos proximales de alguna manera BCR y distales de ABL. ¿Tá? La zona exacta donde ocurre el corte va a determinar la isoforma de la proteína de fusión y por ende su comportamiento clínico. ¿Tá? Y entonces, observando este dibujo, aquí vemos donde se encuentran las flechas, son los puntos de ruptura, y en los diferentes puntos de ruptura se identifican tres regiones en el gen BCR,
Y esas tres regiones se vinculan a estos puntos principales de ruptura, que son major, minor y micro, que producen diferentes isoformas diferentes. ¿Está? Aquellos puntos de ruptura en el major son las más frecuentes, que generalmente producen la isoforma P210. eh, Cuando rompe en minor, se produce el P190 y micro es el P230. O sea, que cada punto de ruptura se vincula eventualmente a una isoforma de cada una de las proteínas que veremos. Es muy relevante conocer estos puntos de ruptura porque la amplificación de la PCR se va a diseñar en base a ellos. Entonces, yo tengo que diseñar mi PCR para poder de alguna manera detectar cada uno de los puntos de ruptura que estoy buscando. Acá tengo un resumen de cada uno de estos tres regiones de ruptura, donde se encuentran los transcriptos que para el mayor, el transcripto donde rompe en el exón 13 del BCR y el exón 2 de ABL, y en el exón 14 de BCR con el exón 2 de ABL. Estos antiguamente se llamaban B2A2 y B3A2. Hoy son E13A2 y E14A2. Estos transcriptos producen una proteína P210 que habitualmente se asocian más del 95% de los casos a la leucemia amiloide crónica y, como vamos a ver, también a otro tipo de enfermedades hematológicas. El minor generalmente es el transcripto E1A2, genera la proteína P190 y se asocia predominantemente a las leucemias linfoides agudas, aunque es en un menor porcentaje a las LMC. Y por último, el último transcripto es el E19A2, que produce la proteína P230, que habitualmente se asocia a una leucemia mieloide crónica en una variante neutrofílica particular, bastante menos frecuente. Entonces, ¿cómo relacionamos la aparición de este gen de fusión, que es el BCR-ABL, con las diferentes neoplasias hematológicas? Entonces, vamos a comenzar, obviamente, por el modelo de la leucemia mieloide crónica, que es donde primeramente se identificó este gen de fusión. Ustedes saben que la asociación del cromosoma Filadelfia, como vimos, está descrita desde hace muchísimos años, asociada a los pacientes con leucemia mieloide crónica. Esta leucemia es una neoplasia mieloproliferativa clonal que genera una expansión descontrolada de la línea mieloide y es causada específicamente por este gen de fusión. Y desde el punto de vista cromosómico se identifica por la presencia del cromosoma Filadelfia. Se presenta habitualmente en jóvenes y adultos mayores, pero es muy rara en niños. El pico de incidencia de prevalencia está entre los 50 y 60 años. eh, y habitualmente se asocia con estos síntomas y signos allí descritos, que a veces son muy inespecíficos, con fatigabilidad, pérdida de peso, sudoración, fiebre, dolor abdominal y sensación de plenitud, asociado a signos específicos como puede ser la esplenomegalia, que es bastante característico de esta enfermedad, con otras anomalías bastante inespecíficas como palidez, sangrados y las infecciones recurrentes. Como les había dicho, después de la identificación de la translocación 922 por Janet Rowley, 9 años después se identifica desde el punto de vista molecular que el ABL es uno de los genes involucrados en esa translocación. 2 años más tarde se identifica el gen BCR como de alguna manera el otro fragmento, otro segmento que faltaba de este gen de fusión. Allí se describe recién el BCR-ABL. Una vez identificado este gen y este gen de fusión, se empieza a trabajar en intentar obtener tratamientos o moléculas específicas capaz de inhibir la acción de la tirosinquinasa, que era lo responsable de la generación de la neoplasia. Y en ese caso, en el 1996, acá hay un hito específicamente para el desarrollo de la farmacología oncológica, porque se desarrolla este primer inhibidor de la tirosinquinasa, conocido como imatinib por Brian Drucker, y que genera un hito porque ataca específicamente al defecto molecular primario,
inhibiendo e impidiendo de esa manera la fosforilación producida constitutivamente por esta tirosinquinasa y controlando la enfermedad en un gran porcentaje de los pacientes. Faltaron solo 5 años para que este fármaco fuera aprobado por la FDA y comenzara su amplia difusión para el tratamiento de los pacientes con leucemia mieloide crónica. Entonces, fue un hito, como dijimos, es el primer, los inhibidores de tirosinquinasa y específicamente el imatinib fue el primer fármaco diseñado molecularmente contra el cáncer. Y lo que realiza específicamente es una inhibición de la señalización por fosforilación, ubicándose en el sitio donde se encuentra, en este caso, donde se va a colocar el ATP, donde se produce la ruptura del trifosfato para generar la energía para la fosforilación. Al colocarse el imatinib en ese sitio, tranca de alguna manera la posibilidad de que el ATP actúe sobre el ABL, impidiendo la señalización de proliferación. Esto produjo rápidamente un control del clon leucémico con resultados clínicos, la verdad, que muy sorprendentes para la oncología. Vean ustedes, acá hay un pequeño resumen de cómo el tratamiento con inhibidores de la tirosinquinasa, los ITK, generan un cambio significativo en la sobrevida de los pacientes tratados con este tipo de medicación. Si ven ahí, hasta la línea verde, de alguna manera se utilizaron diferentes terapias, que es hasta el año 2000. A partir de esta línea rosada, amarilla y azul, es la incorporación de los fármacos inhibidores de tirosinquinasa, y como ven ustedes que la sobrevida, ya en este caso a 20 años, está cercana al 90%, incluso superando el 90%, en diferentes fármacos, todos inhibidores de la tirosinquinasa. O sea que ha generado un cambio muy significativo en el tratamiento de esta enfermedad, con una sobrevida muy importante para los pacientes. Ahora, obviamente, desde luego, hay algunos factores que pueden afectar la respuesta a estos fármacos, como por ejemplo, puede ser la adherencia, que es el principal factor de falta de respuesta, de alguna manera, o sea, a estos fármacos cuando no hay una adherencia adecuada. También la asociación de diferentes comorbilidades o interacciones farmacológicas, factores asociados a la enfermedad como la carga leucémica, fase o tipo de transcripto o anomalías cromosómicas adicionales, además del cromosoma Filadelfia. También aspectos moleculares, como pueden ser las mutaciones del dominio de la quinasa, que pueden generar resistencia, o la activación de vías alternativas, o silenciamiento de algunos genes vinculados desde el punto de vista epigenético. También vinculados al tipo de inhibidor de tirosinquinasa, la dosis y la toxicidad o diferentes aspectos del microambiente. O sea que hay muchos factores que pueden afectar la respuesta adecuada u óptima cuando el paciente está bajo tratamiento con ITK. Y para ahí es muy relevante hacer un control y un seguimiento adecuado de este tipo de pacientes. Desde luego que el primer control es el control clínico. Después apoyarse en parámetros hematimétricos donde se pueden observar variaciones en la cantidad de leucocitos o aspectos vinculados al compromiso de otras series a nivel mieloide. Pero generalmente los cambios hematimétricos y clínicos son tardíos cuando hay una recidiva, entonces nos basamos en otros estudios de laboratorio que pueden aportarnos un poquito más de sensibilidad con respecto a eso. En primera instancia, la citogenética, uno puede hacer un seguimiento del cromosoma Filadelfia en este tipo de pacientes, entendiendo de que el cromosoma Filadelfia está presente en el 95% de las veces, y hay veces que el cromosoma Filadelfia no se encuentra presente y sí está presente en el transcripto BCR-ABL. Estas se le llaman alteraciones crípticas. También puede ser útil la utilización del FISH, la hibridación in situ fluorescente, específicamente cuando se utiliza en las leucemias mieloide crónicas cuando existen variantes y no está claro de que existe el cromosoma Filadelfia. Y después llegar a las pruebas más moleculares, específicamente con dos objetivos principales,
en una primera instancia diagnóstica, la identificación de la isoforma presente en la patología y después controlando la respuesta molecular, como dijimos. Utilizamos diferentes estrategias a nivel molecular que de alguna manera nos ofrecen un rango de sensibilidad muy bueno para hacer el control y el seguimiento. Entonces aquí, con la aparición posterior de los inhibidores de tirosina quinasa de segunda y tercera generación, se fueron obteniendo respuestas cada vez más profundas y también hubo necesidad de ir incorporando estrategias moleculares para la detección de recaídas cada vez más sensibles para poder anticiparnos a las recaídas que pueden ocurrir desde el punto de vista clínico o hematológico. Entonces, es muy relevante cuáles son las técnicas utilizadas y de alguna manera, cuando nos referimos a la respuesta molecular, que ahora vamos a profundizar un poco en esto, lograr niveles de sensibilidad que sean muy buenos para esto. Ahora nos centramos un poco en esto, en la respuesta molecular. Y ustedes, para los que un poco no conocen de este tipo de pruebas, entiendan de que nosotros qué hacemos para hacer la monitorización. Hacemos una cuantificación que habitualmente se utiliza pruebas de PCR en tiempo real, con retrotranscripción, por supuesto. Lo que se hace es la determinación del transcripto del ARN, del BCR-ABL1, y se lo cuantifica de una forma relativa en relación a un gen constitutivo que suele usarse el gen ABL. Esto nos da un porcentaje y ese porcentaje que nos refleja la cantidad del transcripto BCR-ABL sobre el ABL nos va a hablar y va a cambiar en las diferentes etapas de la enfermedad, así como va a responder, va a disminuir este porcentaje cuando comenzamos un tratamiento efectivo. Entonces, cuando se utiliza tratamientos efectivos, siempre se busca llevar al paciente a una respuesta molecular, al menos a una respuesta molecular mayor. ¿tá? Y en este caso estamos hablando de un descenso al menos de 3 logaritmos de los niveles de transcripto encontrados o hallados en el diagnóstico. Esto, llegar a este descenso implica habitualmente un éxito de la respuesta terapéutica. Entonces, por aquí encontramos diferentes tecnologías que nos permiten llegar a una sensibilidad de respuesta molecular mayor y actualmente también el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten buscar una respuesta molecular más profunda cuando es mayor a un descenso de 4 logaritmos de los resultados de transcripto iniciales. En este caso se habla de respuesta molecular 4.0, 4.5 o incluso 5.0 en las diferentes plataformas. Cuando logramos una respuesta molecular profunda, el éxito del tratamiento es notorio y la posibilidad de recaída también es menor. Yo debo estar atento a estas respuestas moleculares profundas. Cuando estas respuestas se pierden, debo estar muy alerta para poder lograr cambios en las estrategias terapéuticas utilizadas, que pueden ser o aumento de dosis o cambios en la medicación que está recibiendo el paciente. ¿Qué objetivos tengo como respuesta molecular? Bueno, habitualmente se toman al diagnóstico y después a los 3, 6 y 12 meses, buscando llegar a objetivos que me hablen de un bajo riesgo de desarrollo de resistencia y un pronóstico favorable. En este caso, allí están descritos los objetivos, que a los 3 meses sea menor al 10%, a los 6 menor al 1%, y llegar a una respuesta molecular mayor al menos a los 12 meses. Cuando estas respuestas no se alcanzan, y cuando a los 3 meses aún permanece mayor a 10%, o a los 6 meses entre 1 y 10%, o como sigue en la tabla, son señales de advertencia de un posible desarrollo de resistencia frente a estos fármacos. Así como cuando ni siquiera se alcanzan los cambios objetivables, sabemos que estoy frente a un pronóstico desfavorable con un alto desarrollo de resistencias al tratamiento. Esto no solo se aplica para la leucemia amiloide crónica para la cual fue descrita, sino que además posteriormente se empezaron a identificar pacientes con leucemias linfoides agudas que también tenían presentes el BCR-ABL. Esta enfermedad es una leucemia que es linfoblástica, o sea que presenta una proliferación clonal de precursores que en este caso son linfoides,
que habitualmente pueden infiltrar la médula ósea, produciendo grados variables de pancitopenia. Habitualmente tiene una presentación bimodal con pacientes que son menores, hay un gran pico en niños y después otro pico eh, este, cuando son mayores de los 45 años. Hay una diferencia sustantiva entre la sobrevida de los pacientes en edad pediátrica, que suele ser mucho mejor, de aquellos con la edad adulta. Entonces, ¿qué importancia tiene la identificación del BCR-ABL en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda? Es que la presencia de este gen de fusión define un subtipo específico de enfermedad que se llama LAL Filadelfia positivo o LAL con BCR-ABL. Entonces, nos enmarca una entidad propia que está definida en los últimos consensos de hematológicos. Pero definidas ¿por qué? Porque tienen características similares, comparten la expresión génica y la expresión y características fenotípicas que son de este grupo de pacientes cuando presentan el gen de fusión BCR-ABL. Y vean ahí, en este caso, no solo eso, sino que al tener esta expresión particular frente al producto de fusión, presentan una respuesta frente a los inhibidores de tirosinquinasa que ha marcado también un cambio importante en el tratamiento de estas patologías. Por ahí pueden ver que desde el uso de los inhibidores de la tirosinquinasa, de la asociación, en las últimas tablas, en las últimas curvas, las rojas, específicamente, hay una mejoría de la sobrevida cuando se asocian los inhibidores de tirosinquinasa en este tipo de pacientes. En el 2012 ya los inhibidores de tirosinquinasa de tercera generación, como es el ponatinib, ha generado también un cambio que aún es mejor a los de segunda generación y a los de primera. ¿Tá? Entonces, otra vez nos vemos enfrentados frente a que el gen de fusión nos implica una identificación de una entidad que debemos, de la misma manera que la LMC, controlar y monitorizar los niveles de tetracripto para identificar la enfermedad mínima residual y posibles recaídas en lo que refiere a la leucemia linfoide aguda. Pero no termina ahí, sino que también, aunque en este caso ya es más raro, hay una menor frecuencia de este tipo de leucemias agudas presentando el BCR-ABL. En este caso son leucemias agudas mieloblásticas, o sea que los afectados son precursores mieloides, que son inmaduros, que la presentación clínica puede ser un poco, obviamente, mucho más abrupta, más aguda, presentando, a veces se presenta con infecciones o con sangrados o anemia como signos y síntomas característicos. Pero también, al igual que las LAL, tienen, frente a la presencia del producto de fusión BCR-ABL, definen un subtipo característico llamado LAM con BCR-ABL. Insisto que como anomalía primaria es muy poco frecuente, es una enfermedad bastante rara, pero obviamente corresponde e identifica un grupo particular que también se ha asociado con una mejor respuesta a los inhibidores de tirosinquinasa. Cuando se los incorpora hay una mejor respuesta y sobrevida. Ahora, es importante identificar el BCRL de fusión e intentar diferenciarlo de aquellos que tienen leucemia mieloide crónica en crisis blástica o la adquisición de este producto como una anomalía secundaria donde sería algo diferente. En este caso, lo que identificamos de esta entidad es para cuando son primarias. Entonces, a modo de resumen, ¿cómo relacionamos este gen a los desórdenes hematológicos? Podemos decir que la leucemia mieloide crónica está presente en más del 95% de los casos. Generalmente se presenta como la isoforma más frecuente, la P210, con los puntos de ruptura B2A2 o B3A2 o B13A2 y B14A2. Y obviamente que la identificación de esto es diagnóstica, pero además nos permite controlar las fases crónicas y las fases blásticas. Las leucemias linfoides agudas, que, que podría estar presente en ese porcentaje en niños y adultos, se identifica la isoforma P190 más frecuentemente, aunque algunos estudios describen el 10% o un tercio de los casos de P210, que habitualmente estaba asociada obviamente a un peor pronóstico, pero viene cambiando un poquito ese pronóstico cuando se asocia la quimioterapia tradicional utilizada en las LAL asociada a los inhibidores de tirosinquinasa. Y como dijimos que la leucemia aguda, el BCRL es menos del 1%, puede presentarse las isoformas P210 o P190
y fue reconocida también existiendo una mejoría en los pronósticos cuando se asocia a los inhibidores de tirosina. Ahora, ¿qué desafíos y avances desafíos tenemos? Creo que los avances en el monitoreo de pronósticos son muy relevantes. Entonces tenemos desafíos para la detección de resistencia primaria o adquirida a los principales fármacos o herramientas que tenemos para tratar este tipo de enfermedades. Eh, Allí esta resistencia es importante para generar o cambios en la medicación o aumentos o cambios en la estrategia de tratamiento. Cada vez se están desarrollando nuevos fármacos que muchos de ellos pueden superar diferentes mutaciones de resistencia, por lo cual es relevante esto para mejorar la eficacia terapéutica de las estrategias. Y se suelen utilizar hoy por hoy también estrategias combinadas intentando salvar estas barreras que se encuentran presentes frente a las mutaciones. Entonces, es muy relevante y es un desafío para nosotros desde el laboratorio generar estrategias de monitoreo molecular para la enfermedad residual. Necesitamos desarrollar PCRs que sean muy sensibles, que identifiquen niveles mínimos de enfermedad residual con alta sensibilidad y precisión. De esta manera podemos identificar recaídas tempranas que facilitando la detección precoz para poder actuar en oportunidad en estos pacientes. Nos va a permitir de esta manera guiar terapias que son oportunas, redundando obviamente en un mejor pronóstico. Eh, desde, desde, desde el uso de la BCRL para la estratificación de riesgo es importante entender que los niveles de BCRL son esenciales en la determinación de ese riesgo y para poder adaptar el tratamiento. Y la identificación de las diferentes isoformas en el diagnóstico nos van a ayudar a poder monitorizar adecuadamente, previendo además la evolución clínica para ajustar las estrategias terapéuticas. Como conclusión, les diría primero resaltar la importancia de este gen de fusión, el BCR-ABL, como un mecanismo de desarrollo neoplásico, especialmente vinculados a la oncología hematológica. Sin duda que los avances a nivel diagnóstico y monitorización son muy importantes, ya que estas estrategias nos permiten anticiparnos a las recaídas de este tipo de enfermedades que a veces tienen un muy mal pronóstico. Desde luego que todas aquellas terapias que son dirigidas y personalizadas con el desarrollo de nueva farmacología nos va permitiendo, poniendo en desafío de que el ofrecimiento de las tecnologías más adecuadas para poder controlar estos pacientes teniendo la mayor sensibilidad posible en nuestras herramientas. Y por acá espero poderles haber podido aportar desde nuestro lugar aspectos relevantes de esta cuantificación y bueno, ahora continuará Joan con esta instancia. Gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad que es súper interesante y súper claro, porque cuando uno se enfrenta a leer del BCRBL es complejo y la verdad que creo que quedó muy clara la exposición. Bueno, ahora vamos a hablar unos minutitos de las estrategias que tienen los laboratorios hoy en día para tanto la detección como para el monitoreo. Y bueno, ahí le cedo la palabra a Joan para que comience con la exposición. Gracias, Pablo, por la presentación. La verdad que muy clara y muy completa de todo lo que es este tema. Y bueno, a mí me queda mucho más fácil ahora para presentar después de toda esa presentación. Así que buenísimo. Yo ahora lo que les voy a presentar son las soluciones que tenemos disponibles en biodiagnósticos para el abordaje del BCR-ABL. Y bueno, tenemos nosotros para la tecnología de PCR Real Time, contamos con los kits de Litech. De cualquiera de estos tres kits que les voy a presentar ahora son kits abiertos que se pueden usar en una gran variedad de termocicladores que tengan las características necesarias para correr la PCR Real Time. Se puede utilizar. Nosotros como termociclador abierto así tenemos el CFX96 de Biorad. Y después contamos con la plataforma Ingenius de Litech, bueno, esta es una plataforma totalmente automatizada
que la gran ventaja de esto es que se puede procesar, hacer todo el procedimiento dentro del equipamiento. Se puede hacer la extracción de ADN ahí adentro, se puede hacer la amplificación y la interpretación del resultado. Para este tipo de prueba que requiere una interpretación un poquito más exhaustiva, eso también es bastante útil y necesario que te haga la interpretación del resultado en el equipamiento todo automatizado. Y bueno, y después lo otro que les queremos presentar es la PCR digital, que para eso contamos con las plataformas de Biorad, pero de eso vamos a hablar un poco más en detenimiento en unos momentos. Así que bueno, les voy a presentar los kits de BCR-ABL. El primero que quería hablar es este BCR-ABL de X, que este es un ensayo cualitativo que permite la identificación de las principales isoformas del ARN mensajero del BCR-ABL. Y esto es importante, bueno, como lo dijo Pablo, que hizo hincapié en esto, porque justamente cuando hay sospecha clínica de este tipo de enfermedad, la identificación correcta de la isoforma puede ayudar mucho al seguimiento, al pronóstico, a todo, porque eh, son muy diferentes tanto el pronóstico como el seguimiento de la enfermedad según qué isoforma pueda ser la que esté causando el problema. Entonces, como bien dijimos, la P210 y la P190 son las más comunes. Este kit es una novedad porque ya viene un kit todo armado, validado y preparado para el uso, que detecta esta gran cantidad de isoformas. Esto actualmente no había mucha cosa en el mercado que ya venga preparado como para esto. Entonces, es un kit que se ha empezado a usar y la verdad que nos parece de mucha utilidad sobre todo cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, poder identificar claramente cuál es la isoforma que está generando el problema. Después, luego que ya tenemos identificado y cuando se quiere hacer el seguimiento, contamos con estos dos kits de cuantificación. Tenemos el de cuantificación de P210 y el de P190. Para estos kits ya vienen los calibradores prontos y lo que se hace una calibración del ADN diana del P210 o el P190 y una calibración del ABL que se va a utilizar como gen control. Cuando se procesan muestras, se va a correr por duplicado el ARN diana y por duplicado el ABL. Y luego lo que se hace es una normalización del ARN mensajero de la diana contra el ABL. Y ahí vamos a obtener el porcentaje del cual Pablo venía hablando. Y ese valor expresado en porcentaje es el que se usa para hacer el seguimiento. Y bueno, y otra cosa importante para el kit de P210 es poder expresar el resultado en escala internacional. Y para esto usamos un factor de conversión que se calcula con este producto, con el Philadelphia P210 Reference, que esto nos va a permitir expresar el resultado en escala internacional. Y esto en realidad es importante porque nos permite normalizar el resultado independientemente del laboratorio donde se haga el estudio, porque según la técnica que se escoja para hacer el análisis y según las condiciones del laboratorio, los resultados pueden variar un poco, pero eh, estandarizándolo que en esta escala internacional nos permite poder hacer una comparativa de un laboratorio a otro o que un paciente se haga en un lugar o en otro y poder hacer el seguimiento más preciso. Y bueno, y para esto se hace esta referencia viene con 5 puntos que se hace el procesamiento como si fuera una muestra y después se calcula un índice entre cada punto de la curva esta contra el valor de referencia que ya está establecido
y con cada uno de estos valores que se obtienen se hace el cálculo del factor y este factor después, el resultado que obtuvimos en porcentaje lo multiplicamos por este factor para poder expresar el resultado en escala internacional. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que quería comentarles de lo que tenemos de PCR real time, pero también nos resultaba muy interesante hablar de la PCR digital y cómo capaz que hay gente que no está tan familiarizada con lo que es la PCR digital. Me gustaría comentar un poquito de cómo funciona la tecnología de PCR digital. Que esta se le llamó en realidad la tercera generación de PCR, porque bueno, la primera generación sería la PCR convencional, que la que todos que los que procesaron alguna vez algo de biología molecular empezaron por acá, la PCR convencional que se hacía, se ve en los productos de PCR si hay amplificación o no en un gel. Después surgió la PCR real time o qPCR, como le dicen en muchos lugares también, que bueno, con el agregado de fluoróforo se puede ir viendo en tiempo real el procesamiento, en cada ciclo se ve en un equipamiento adecuado la fluorescencia que emite y ahí se puede ir monitorizando la PCR. Y ahí es que surge después la PCR digital, que por más que no es una tecnología tan nueva en el tiempo, o sea, porque ahí ven que en el 2011 ya está disponible, recientemente se ha estado implementando más en el laboratorio clínico. Entonces, dentro de todo, para la parte del laboratorio clínico es una tecnología un poco nueva. Entonces, ¿en qué consiste básicamente la PCR digital? La idea de la PCR digital es poder dividir la muestra en miles de gotitas pequeñas, que cada gotita de esas después se le va a hacer una PCR y vamos a evaluar si hay presencia o no de ADN en cada una de esas gotas. Entonces, el procedimiento básicamente sería eso. Primero generar las gotas. Se usan más o menos 20 microlitros de muestra, con eso se producen aproximadamente 20.000 gotas. Y después se va a hacer la reacción de PCR en un termociclador convencional y se hace la cuantificación del ácido nucleico contando gotas positivas cuando hay fluorescencia y negativas. Y por eso es que se le dice digital, básicamente porque es como de positivo o negativo. En cada gota se va a ir detectando eso. Y esa lectura digital nos va a proporcionar una cuantificación absoluta. ¿Por qué decimos que es absoluta la cuantificación? Porque no se precisan curvas estándar. Y en una eh, cuantificación a través de curva estándar siempre estamos dependiendo de la curva, si fue correcta o no. Y bueno, acá entonces lo que estamos viendo es si hay ADN presente o no en cada una de esas gotas. Después, por métodos estadísticos, se hace el cálculo de cuánto corresponde en términos de cuantificación esa presencia o no presencia de ADN en esas gotitas. ¿Y cuáles son las ventajas de esto? Esto de la cuantificación absoluta, sin duda que al no necesitar de curvas estándar genera mayor precisión porque no estás asociado a esa curva. También disminución de tiempos, de manipulación manual y bueno, esas cuestiones que tiene de no necesitar de una curva estándar. Y después tiene otras ventajas que, bueno, la precisión. La tolerancia a inhibidores, porque al dividir tanto en gotitas tan pequeñas, se diluye, digamos, la participación de los inhibidores. Y sobre todo la sensibilidad. Con todo esto que estábamos hablando, todo lo que Pablo hizo hincapié, de bueno, de ir avanzando hacia técnicas que puedan detectar en menor cantidad, con un límite de detección mucho más bajo, la PCR digital va mucho en ese camino de ir bajando cada vez más los límites de detección. Y esto es muy importante también para otras aplicaciones, en oncología en general para detectar también a veces
por ejemplo, cargas virales muy bajas cuando es necesario detectar esas cargas virales y para muchas aplicaciones que puede ser. Pero para este tema que estamos hablando, la verdad que es muy interesante poder ir mejorando cada vez más la sensibilidad. Y bueno, esa es una de las ventajas grandes que tenemos con la PCR digital. Y una cosa que no es menor para nombrar en este tema, esto de decir de que es un alto rendimiento, un bajo costo, porque pensándolo como que es una tecnología nueva y esto capaz que puede sonar a que es algo muy costoso y en realidad no es tan alejado de los costos que se manejan actualmente pensando en biología molecular. Y esto me parece que está bueno porque lo que antes capaz pensábamos que era algo lejano, la verdad hoy por hoy no es tan alejado y es algo que se puede implementar en un laboratorio en Uruguay y en un costo razonable. Y bueno, después hablando específicamente del kit que tiene Biorad para BCR-ABL, este, el kit está marcado CE y BD, que la verdad que es uno de los primeros kits que Biorad tuvo con ese marcado por la importancia que tiene y justamente nos da la pauta de lo que han trabajado en este kit y la sensibilidad, la precisión, todo eso, la verdad que este, ellos tienen muy bien trabajado esta temática. Y bueno, las ventajas de lo que veníamos hablando, la cuantificación absoluta, sin necesidad de hacer curvas estándar, alta precisión e exactitud, nos permite informar en escala internacional y en respuesta molecular y bueno, acá tenemos más o menos cómo es el flujo de trabajo con este kit. Se precisa hacer la extracción de ARN, la transcripción reversa y después se cuenta con diferentes opciones dentro del equipamiento. Hay opciones para la generación de gotas, hay opciones totalmente automatizadas, hay opciones un poco más manuales. Después, el termociclador es un termociclador eh, convencional, o sea, no tiene mucha complejidad. Y después, la lectura de gotas también se cuenta con diferentes tipos de equipamiento para eso. Y eso está asociado a un software que va a hacer el análisis del resultado y bueno, y con esto nos va a permitir hacer un seguimiento de esta enfermedad, sobre todo de los tratamientos y de todo el procedimiento que estuvimos viendo hoy con Pablo, de una manera bastante precisa y más adecuada, me parece, a la tecnología actual, a los tiempos que corren, y poder hacer seguimientos más profundos de este tema. Y bueno, esto era lo que yo quería presentarles de las disposiciones que tenemos ahora para las soluciones posibles para esta temática. Y bueno, no sé, ya estuvieron ahí contestando algunas preguntas, pero no sé si quedaron algunas preguntas más. Sí, bueno, muchas gracias, Joan. Sí, si queda alguna duda o referente a esto, em, abrimos ahí los micrófonos o el chat. No, simplemente comentar que para aquellos que quieran hacer algún tipo de prueba o acercamiento a la PCR digital, Biodiagnóstico instaló en la Facultad de Veterinaria un equipo que está, digamos, abierto al público, por decirlo de alguna manera. O sea, contamos con la colaboración de la gente de la facultad para mostrarlo, incluso correr alguna muestra o validar algún ensayo, lo que sea. Y bueno, por lo demás, el Ingenius que Jovan mostró es una herramienta bastante popular dentro de los laboratorios de Uruguay. Muchos laboratorios ya cuentan con esa herramienta y los kits del ITECH están disponibles para el uso en Ingenius o en plataforma abierta también, como decía yo. Exacto. Exactamente. Sí, si quieren probar el equipo de veterinaria nos contactan y nosotros hacemos
hacemos el nexo con la cátedra. Bueno, Bueno, cerramos espero que el no hay más dudas. biodiagnóstico Sí, Open Lab del año, que fue sí, el primer año. Yo te quiero felicitar, Sofía, a vos y a todo el equipo del Departamento Comercial de Biodiagnóstico por la organización. Tuvimos charlas excelentes a lo largo del año y la verdad también contar así como hoy fue Pablo, en otras ediciones sí, fueron otros profesionales que la verdad que esta comunión entre la industria y, digamos, y la parte de la academia en este caso, pero también de los laboratorios a nivel clínico, eh, no hacen otra cosa que confirmar que somos una comunidad que busca un mismo resultado, que es bueno, más información para que los médicos clínicos puedan tomar decisiones a la hora de tratar pacientes, ¿no? Y eso es lo que nos mueve a nosotros y nos hace, digamos, eh, nos hace sentir parte de esta comunidad. Así que gracias, Pablo, y en tu nombre sí, a todos los que participaron de estos eventos que el año que viene tendrán, sin duda, vendrán sí, potenciados, porque nos gustó mucho el resultado y bueno, estamos muy contentos con eso. totalmente. Sí, muchas gracias, Pablo, por Bueno, participar de gracias este a último ustedes. webinar. Sí, no, la verdad que estamos súper contentos, superó totalmente las expectativas que teníamos, así que sin duda que para el año que viene vamos a ir por más. Y bueno, agradecerle a todos los que han participado en los diferentes webinars, que a veces entre semana, en horario de la mañana es complicado, y la verdad que siempre hemos tenido re linda convocatoria. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Chau, chau. Nos Chao. vemos la Chao, próxima. chao. Chao.